Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:42, 7:42 en las Islas Canarias. Arrancamos esta mesa de tertulia en la que lógicamente hay un tema muy importante encima de la mesa, que es ese dictamen del Tribunal Constitucional de cómo la ley de amnistía queda amparada por este tribunal, cómo se tiran por tierra las instituciones en nuestro país, las instituciones de un Estado democrático, y cómo Pedro Sánchez está vendiendo por su propio interés a toda España, a todos los ciudadanos. Doña Ángeles Ribes, qué gusto tenerla hoy en esta mesa de tertulia. La verdad es que preferiría no tener que hablar de este tema. Yo también le digo que es una cosa que me da muchísima tristeza, que prácticamente me sale espuma por la boca por las injusticias, pero que estamos siendo muy pesados con este asunto porque realmente es muy importante lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo que queremos transmitirle a la sociedad en general lo duro, ¿no?, que es que se esté dinamitando la justicia independiente desde dentro con este tipo de resoluciones, porque es algo realmente grave que además usted conoce bien desde Cataluña, ¿no? Sí, es que a mí me gustaría, para empezar a abordar el tema de cómo estamos, aquellos que en su momento nos dedicamos desde donde podíamos a defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, el Estado de Derecho en Cataluña, y que los separatistas pues no lograran sus objetivos. Yo recuerdo ahora mismo, pues eso, a esos compañeros que han dejado de hablarse con la familia. Por ejemplo. Porque la familia les considera unos ñordos fascistas, etcétera. O aquellos padres que vieron cómo sus niños tenían que bajar al patio del colegio a cantar los segados, en pleno ebullición del procés. O aquellos padres cuyos hijos fueron acosados en el colegio por ser hijos de Guardia Civil. O aquellos policías que resultaron heridos en los disturbios de 2019. 2 de ellos muy graves, por cierto, con las bajas. A uno le abrieron la cabeza llevando el casco del pedazo de piedra que le tiraron encima. O igual, yo me acuerdo, por ejemplo, del fallecido, ¿no?, víctima de un infarto al que no pudieron asistir. Señor, un turista francés. Exacto, los servicios sanitarios porque estaba completamente bloqueado. A todas esas por personas, Tsunami Democratic. A todas esas personas, Ángeles, les ha dejado de lado el gobierno. Completamente tirados. Abandonados. Es que han además perdido y quedan desamparados. Estamos desolados y desamparados, sino que hemos sido humillados. Es decir, la rabia que sentimos ahora mismo todos aquellos que confiábamos en la justicia, que confiábamos en el Estado de Derecho y que luchamos sabiendo que teníamos la razón de nuestra parte, pues ahora nos dicen que no solamente no la teníamos, sino que lo que pasó no existió. Exacto, que es una de las cosas más dramáticas de la ley de amnistía, la que nos dice que pues efectivamente lo que ocurrió en 2017 no pasó y que nos lo estamos prácticamente inventando. Doña María Jamardo. Disculpas por mi tardanza. No, pero es que lo importante es tenerla aquí en esta mesa de tertulia cuando se abordan temas tan importantes de ámbito judicial. Usted es una de las periodistas que mejor conoce los tribunales en nuestro país, todos los tejemanejes, todo lo que se cuece en la judicatura, y estamos en una situación completamente dramática. Yo decía esta mañana al arranque de este programa que es un día muy triste para todos los españoles. Es un día aciago, sí, es un día muy aciago, porque efectivamente yo creo que entre toda esta montaña rusa de sensaciones de indignación, todas estas noticias que estamos conociendo sobre la corrupción, y hablo de la corrupción de baja estopa, la corrupción de las prostitutas, la corrupción de los sobres y de las mordidas a cambio de obra pública adjudicada a dedo, las comisiones en material sanitario durante la pandemia, toda esa corrupción política que durante todos estos años estaba ahí sotoboche cociéndose a fuego lento, mientras los españoles no pasábamos muy buenos momentos en algunos de ellos, resulta que queda opacada, o al menos en un segundo término, con esta corrupción, la mayor infamia que se ha cometido en este país, que es, en primer lugar, la aprobación de la amnistía en su momento, y la segunda, el blanqueamiento que ayer 6 magistrados del Tribunal Constitucional hacen de esa norma, sin querer consultar antes a Europa, que dentro de 3 semanas ha convocado la primera vista para resolver
las cuestiones prejudiciales que 4 órganos españoles nada menos han presentado. Luego no debe estar tan clara la cosa cuando 4 tribunales, entre ellos 2 no menores, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si me permite un momento, doña María, para hacer un inciso, que todo el mundo sepa que todas aquellas cuestiones judiciales que han llevado a los separatistas a Bruselas, todas han sido demolidas. Todas. No han ganado ni una. Por eso no han querido llevarlo a... Es evidente, pero es también inevitable. Quiero decir, insisto, hay 4 tribunales españoles, uno es un juzgado de instrucción de Vilanova y la Geltrú, otro es el Tribunal de Cuentas por el asunto de la malversación, que no es un tema menor en este momento para la amnistía, pero también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es todo un Tribunal Superior de Justicia, y la Audiencia Nacional se han dirigido al TJUE para preguntarle si esta amnistía tiene encaje o es compatible con el derecho comunitario. Todo eso está pendiente de dilucidarse, pero es que además hay una barrera de contención adicional que sabían perfectamente que existía y que a mí me da pena que se encuentre en la tesitura en la que se va a encontrar a partir de ahora, que es el Tribunal Supremo, que es el máximo competente para la aplicación de las leyes en nuestro país. El Tribunal Constitucional ha decidido ayer que el Estado de Derecho no cabe en la amnistía. Y digo bien, no estoy diciendo que la amnistía quepa en la Constitución, donde se han reventado las costuras para hacerle un hueco, sino que el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos hasta ahora, no cabe en la amnistía de Pedro Sánchez. Habría que preguntarse si la democracia cabe, por lo tanto, en el actual gobierno. Pero es cierto que el Tribunal Supremo, y quiero poner el acento sobre el Tribunal Supremo, es el máximo responsable de la aplicación de las leyes, también de la amnistía, en nuestro país. Y por el momento el Supremo ha dicho que la amnistía no entra para determinados delitos, como la malversación, y que por lo tanto no es aplicable para retirar la inhabilitación de aquellos que fueron condenados ya en firme, ni para que regrese Puigdemont de manera inmediata, porque se le borren esos delitos que pesan sobre su cabeza y que le hicieron fugarse en un maletero a Bélgica. Y el choque institucional al que lleva el gobierno con su discurso, no los separatistas, que también utilizaron ese discurso ayer, pero el relato de ayer del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha pedido ser imputado por un tribunal ante el Supremo, que tiene una huelga de jueces y fiscales convocada en los próximos días y mañana un paro importantísimo en protesta por el intento que tienen de colonizar a través de 2 modificaciones legales la justicia de nuestro país. Dijese ayer con tanta alegría que la amnistía es legal, es legítima, por lo tanto el Constitucional ya ha dicho lo que ellos sabían y demás, y haya asumido ese relato de que el Supremo tiene que aplicarla porque el Constitucional ha dicho que es constitucional, a mí me parece, de verdad, que no solo es de una irresponsabilidad mayúscula, sino que creo que es obviar cómo funciona nuestro sistema interno y obviar adicionalmente que el Tribunal Supremo, insisto, es el único competente para decidir si una norma, por mucho que sea constitucional o no, entra en la aplicación a determinados contextos jurídicos, como en este caso el de Puigdemont. Y deslegitimar al Tribunal Supremo es abrir las puertas a un segundo procés. Claro. Y decir, no, están fuera de la legalidad, esto es lawfare, ya lo avisamos, no quieren aplicar la amnistía aunque el Constitucional ha dicho que es constitucional. Y yo recuerdo, y quiero recordar, que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Y hay una cosa muy importante que ha puesto María encima de la mesa, lo han dicho ya los secesionistas catalanes, que van a seguir adelante. ¿Por qué? Porque saben que pueden. Porque esos 7 votos son los que han comprado la impunidad. Y a mí lo que me parece tremendo es que el gobierno permita que sigan con este tipo de amenazas. Bueno, ¿no? pero que es que dicho, aquí, antes de que Ángeles intervenga, que estoy segura que voy a estar de acuerdo con ella, hay que sacar en claro 2 cosas. La primera es que aquí quienes han mentido ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, que durante años ha repetido como un mantra:
no hay amnistía, la amnistía es inconstitucional, incluido su ministro de Justicia, el que firmó los indultos, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Constitucional, que se abstuvo de intervenir en la deliberación de ayer y en todos los asuntos de la amnistía, precisamente porque dijo que la amnistía era inconstitucional cuando firmó los indultos y que por eso se justificaban los indultos, pero también hay que decir y sacar en claro, con independencia de que yo esté en las antípodas ideológicas de esa gente, que los independentistas nunca han engañado a nadie. Bueno, ellos quieren independencia, luchan por la independencia y siempre van a estar persiguiendo la independencia. Y además ellos son claros a la hora de ver cómo salen adelante este tipo de avales, como es el caso del Tribunal Constitucional. Ellos reconocen que han intercambiado votos a cambio de esa impunidad y, como les digo, están tan orgullosos que amenazan con seguir adelante. Esas palabras de Jordi Turull diciendo que, bueno, que esto de momento y que luego vendrá Puigdemont y lo veremos, por desgracia, ¿no? Volverá el fugado y con la connivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, poniéndole prácticamente alfombra roja. Recordemos que el fugado ya volvió. Sí. Bueno, es que el año pasado, además, por estas fechas, acuérdense ustedes, en pleno verano, con un acto antes de que entrara en el Parlamento, se dijo que iba a entrar, luego desapareció. Reconocieron directamente desde la Generalidad de Cataluña que avisaron a la policía de, oye, vamos a intentar mantener la convivencia, que es una serie de cosas como muy bonitas, oye, vamos a mantener la convivencia por el bien de todos, ¿no? Por el bien común, y al final vemos cómo se ríen en nuestra cara, doña Ángeles. Mira, los polvos y los lodos, es decir, todo esto tiene unas raíces muy, muy lejanas, que yo no me voy a retrotraer a ellas, pero que son realmente las que nos han llevado hasta aquí. Pero ya una vez metidos en este fregado, en su momento hubo una oportunidad gloriosa que fue la aplicación del 155. Un 155 que se aplicó de una manera laxa, muy breve y que no se aprovechó para lo que se tenía que haber hecho, que es para hacer una buena limpieza, una buena regeneración dentro de todas las administraciones públicas y las instituciones catalanas. A partir de ahí, por lo que ustedes quieran, porque, como bien dicen ustedes, es cierto, los separatistas no engañan. Ellos tienen un plan, lo llevan siguiendo a cabo desde hace muchísimo tiempo. Es más, lo pusieron por escrito. Ahí está el famoso programa 2000 de Pujol, que se está llevando a cabo y se ha sobrepasado en muchos de los aspectos. Y son muy claros de cuáles son sus intenciones y en lo que quieren. El problema es después cuando nos encontramos y nos tropezamos, primero, con un partido socialista catalán que no es PSOE, que eso hay que decirlo, que son partidos distintos, son primos hermanos, más primos que hermanos, pero es un partido distinto y que abraza abiertamente la causa del separatismo y que en algunos casos hasta supera lo que hacen los propios separatistas, y lo estamos viendo ahora con el señor Illa como presidente de la Generalitat, que no solamente ha mantenido todas las políticas de Esquerra Republicana y de Junts, sino que está manteniendo los cargos. Y al que no ha podido mantener lo está premiando con cargos en empresas públicas aquí, en Madrid. O sea, ojito con la colonización. Por otro lado, es verdad que durante mucho tiempo el otro partido enfrentado a esto, que debió haber sido el Partido Popular, pues bueno, pues hizo lo que hizo. Recordemos a Pujol, el hombre del año y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque al final los votos del separatismo siempre han sido los que han condicionado la gobernabilidad aquí en Madrid. Y eso tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que ahora, con un gobierno que ya no tiene el más mínimo escrúpulo para nada, con tal de mantenerse en el poder y por una aritmética electoral, que podía haber sido esta, pero podía haber sido otra, pero ha sido la que ha sido, pues se encuentra en una situación en la cual los separatistas no tienen más que atornillar y el otro por mantenerse, pues, oye, lo que haga falta. Les da igual que les saquen los colores con es que prometisteis que jamás habría amnistía. Todo eso, que la gente se olvide. No tiene escrúpulos, les da igual. Ahora la cuestión es, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Porque todo eso que están diciendo de que esto ha sido por la convivencia en Cataluña, que ahora se está mucho mejor que hace 5, 6, 8, 10 años, eso es mentira. Y hay que decirlo claramente. Quienes están mejor son los separatistas. ¿Por qué? Porque a los que no lo somos nos tienen completamente bajo la bota. Nos tienen completamente acallados, porque ya ni siquiera contamos con lo que contábamos en 2017, en 2019, que era la defensa por parte de los estamentos policiales y de los estamentos judiciales. Eso ya no existe en Cataluña. En estos momentos
no se están quemando contenedores y no se están abriendo las cabezas de los policías nacionales, porque la Policía Nacional está prácticamente vaciada de contenido. Y lo siguiente que veremos es su expulsión de Cataluña. Y de la Guardia Civil, 3/4 de lo mismo. La agencia tributaria, dentro de nada, ya pasa a ser agencia tributaria catalana, que ya existe, pero está vaciada de competencias. Pero dentro de nada, mis datos y los datos de todos aquellos que somos contrarios al separatismo van a estar en manos de unos señores que los van a utilizar como buenamente quieran. Con lo cual, nos van a crujir por todas las vías y encima, cada vez que abres la boca y levantas un poco la voz, me dicen, es que, hombre, es que tú estás en contra de la convivencia, de la concordia y del consenso. El siguiente paso que vamos a ver, como ellos muy bien dijeron, es "ho tornarem a fer", es decir, lo vamos a volver a hacer, y ese lo vamos a volver a hacer, lleva una serie de propósitos que de facto van a convertir Cataluña en un Estado federal asociado de cualquier manera extraña. Va a pasar por una serie de consultas que yo mucho me temo que serán consultas organizadas desde los ayuntamientos y con el beneplácito del Gobierno de España, que es el que valida este tipo de consultas populares. Y al final, entre que ya casi no queda Estado en Cataluña y que, oye, la soberanía ha hablado de la soberanía popular, pues nos vamos a enfrentar a lo que nos enfrentaremos y vamos directos a una especie de Unión Ibérica de Estados asociados, bla, bla, bla. Pero no se va a acabar aquí. O sea, si la gente se piensa que de verdad el separatismo catalán lo que quiere es separarse y ya está, que no se equivoque. Primero es expansionista e irá por los países catalans. Irá por Valencia, irá por Baleares, irá por parte de Aragón. Y después irá por la deuda. Reclamará que seamos todos los españoles los que paguemos la fiesta, como ya la estamos pagando ahora, pero aún más. Entonces, esto no se va a acabar, ni en 2 años, ni en 5, ni en 15, a no ser que se les pare los pies. Y lamentablemente, pues cada vez está más difícil pararles los pies. Y sobre todo que lo que quieren hacer es borrar prácticamente de los papeles lo que ocurrió en 2017, y nosotros en la medida de lo posible vamos a intentar que no se les borren a los españoles de la memoria, por lo menos a los oyentes y espectadores de este programa, siendo muy pesados, ya se lo digo yo, con este asunto, y contándoles que precisamente ustedes están más inseguros hoy que ayer, teniendo en cuenta estas resoluciones. Pero señores, nos acercamos a las 9, las 8 en las Islas Canarias, momento de hacer una pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la 4ª cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización. Por tanto, contra socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689 707 317. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Atención, amantes de la música, no te pierdas el gran concierto del maestro Ramón Torrelledo, la Sinfonía número 40 de Mozart y el Concierto para piano número 3 de Beethoven. 2 joyas inmortales.
con la fuerza única de Torrelledó. Y la pianista Rosa Torres Pardo, Premio Nacional de Música. Sábado 28 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Entradas ya a la venta en tiendas y web del Corte Inglés. No te lo pierdas. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en esta emisora, en Radio Libertad. También les acompañamos a través del Toro Televisión, para los que nos sigan por la televisión o, por ejemplo, por YouTube, donde hay un interesante chat en el que en directo van comentando cosas que se dicen en esta mesa de tertulia y también otras cosas que a ellos les parecen interesantes, y a mí me parece bastante legítimo, ¿no?, este tipo de debates, por así decirlo, en paralelo. Doña María Jamardo, se había quedado usted con el derecho a réplica en esta mesa de análisis, en las que tenemos cosas claras, como por ejemplo que los secesionistas van a seguir adelante y van a seguir pidiendo cosas porque saben que pueden y que están, por tanto, chantajeando a Pedro Sánchez y a todos los españoles a cambio de una serie de votos, que es lo que mantienen en el poder a Pedro Sánchez. Estamos contándoles que precisamente lo que estamos viendo con el Tribunal Constitucional, con la ley de amnistía, es prácticamente un punto de no retorno, que a mí es algo que me preocupa mucho, ¿no? Como todas estas cosas siguen yendo para adelante y en muchas ocasiones pues no hay marcha atrás, ¿no? Y esto realmente es preocupante. Hay muchos que ponen la vista ahora en Puigdemont, en si puede volver o no por ese aval del Constitucional. Nos quedan pocas cosas, ¿no?, pocas garantías, pocas esperanzas, poco optimismo en nuestro país. Yo no sé si María Jamardo comparte nuestra sensación. Estamos en un punto muy complicado, se han pasado muchas líneas rojas. La pregunta aquí es ¿cuál va a ser la siguiente, ¿no? Bueno, yo publiqué, y lo estaba buscando ahora en el debate, porque en noviembre de 2022, y leo el titular: la hoja de ruta de Sánchez, un referéndum pactado tras eliminar la sedición. En aquel momento era eliminar la sedición, luego ya hemos visto cómo ha avanzado en otro tipo de concesiones, y controlar el Constitucional. Bueno, pues ahí está, efectivamente, ahí lo tienen. Esto no es que yo lo adivinase con una bola de cristal en 2022, en noviembre de 2022, es que esto es una hoja de ruta pactada, escrita, en la que Esquerra negocia en esa mesa de diálogo bilateral que ya nos hemos olvidado, pero que se conformó después del 155, y en esas interlocuciones en las que Cataluña y España hablaban como si fuesen estados soberanos independientes a un nivel idéntico, cuando Cataluña es una región de España que, como el resto de regiones, tiene sus competencias, tiene su entidad, tiene su territorio, tiene sus atribuciones, pero es y son en tanto en cuanto forma parte de España, no por sí misma, y se empezaron a hacer una serie de concesiones, y hablábamos ahora fuera de los micrófonos de la importancia de las formas, que formalmente, no en el fondo legal en aquel momento, pero formalmente sí le daban una entidad a los separatistas, le daban una fuerza, le daban un empuje al relato que no era casual y que no era inocuo. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional ayer, e insisto, 6 magistrados, porque 2 no participaron de los 12 que lo conforman, y 4 han votado en contra, con 4 votos particulares individuales, cuya misión obvia es llegar a instancias europeas y que se lean esos votos particulares. 6 magistrados se atribuyeron la competencia de poder constituyente en contra de una constitución vigente que necesita unas mayorías reforzadas que no tienen en el Parlamento actual para ser reformada, y que ayer lo fue de manera encubierta. Y me parece tristísimo que el máximo garante de la Constitución sea quien ha dinamitado los límites de la Constitución,
para favorecer a un gobierno ideológicamente afín. Porque esto significa que una de las frases que acuñó ayer la sentencia del Constitucional y que dice que el legislador, en una especie de despotismo o de tiranía absoluta, puede legislar sobre todo aquello que se proponga y le parezca, siempre que no esté expresamente prohibido, abre un cajón desastre muy peligroso. Porque a partir de ahí, ojo, en todas las direcciones. Porque a partir de ahí, tanto puede encajar un referéndum de sedición o de autodeterminación, como puede encajar que la extrema derecha, que tanto les preocupa que gobierne, si es que algún día adivinamos quién es extrema derecha en este país, que no sea Junts, que no sea Alianza Catalana, que no sea el PNV, que no sean estos partidos que son de extrema derecha, xenófoba, racista, identitaria y tantas otras virtudes que acumulan los partidos de extrema derecha, pero si llegase a gobernar la extrema derecha, entonces también podrán encajar en esa frase abominable cualquier idea que tengan, por ejemplo, para prohibir el voto a aquellos que no sean catalanes de nacimiento y 8 apellidos de rancia abolengo. O que no puedan, o sea, es decir, se abre la veda a que encaje todo aquello que nos interese que encaje. Por razones políticas, no jurídicas. E insisto, usurpando la soberanía nacional al pueblo español y tomando la parte por el todo. Y esto, insisto, nos convierte todavía en más rehenes del separatismo catalán de lo que lo fuimos en el momento en que la amenaza era directa y frontal, como en el 1O. Porque ahí había una sensación de desafío, de agresión, que necesitaba ser, digamos, de alguna manera compensada o confrontada con los instrumentos al alcance del Estado. La intervención de las fuerzas policiales, el 155, el discurso del rey, que me pregunto qué pensará en su fuero interno, porque él políticamente no puede manifestarse, pero me pregunto qué pensará cuando ve en retrospectiva aquel discurso que pronunció para avalar y para explicar a los españoles la necesidad del 155. Entonces, en aquel momento es verdad que había un desafío frontal y visible, pero también había una forma, digamos, de plantarle cara. Pero es que como todo ahora está soterrado, es legal, se ha blanqueado, entonces todo pasa por lo mismo que pasó en su día el terrorismo vasco, por esa guerra subliminal, por ese señalamiento que siguen los pueblos contra aquellos que no son de los nuestros, por el día a día de los que, siendo guardias civiles en el País Vasco, tienen que seguir bajando las persianas o sus hijos ocultar que sus padres se dedican a eso porque de lo contrario son señalados. Y esto es un poco lo que está pasando en definitiva en Cataluña. No ha mejorado la convivencia. Para nada, eso ha empeorado la convivencia. Lo que pasa que se añade un ingrediente todavía más perverso para aquellos que no se sienten identificados con el sentimiento nacionalista exacerbado, que es el silencio, que están condenados al silencio, que no tienen visibilidad, que nadie los defiende. Y eso es todavía más triste y muchísimo más peligroso para ellos que aquello que tiene una visibilidad y un foco. Es que no solamente, yo a veces me gusta comparar un poquito la situación con lo que pasaba en la Alemania Oriental, donde claro que había tranquilidad, había paz y había seguridad. Nos ha fastidiado, porque los criminales eran los que estaban en el gobierno, en todas las instituciones. Entonces todo aquel que se salía de la norma era automáticamente señalado y retirado del juego. En Cataluña, los que no somos separatistas estamos no solamente silenciados, sino a expensas de que seamos denunciados constantemente por unas entidades que no son públicas, pero que se nutren de fondos públicos, como son Plataforma por la Llengua, la ANC, Òmnium, etcétera, que se dedican a ir a restaurantes, a hospitales, a centros de salud, a colegios,
a delatar a aquellos que utilizan el español en sus intervenciones con los niños, con los pacientes, con los clientes, etc. Yo he visto las hojas de las denuncias de Plataforma per la Llengua a bares y restaurantes porque no tienen toda la carta en catalán o porque hay alguna parte de la rotulación que no está en catalán. Y te arriesgas a unas multas monumentales. Entonces, una de dos, o bajas la cabeza, pagas, hacer los cambios y te callas y continúas con tu vida, o te rebelas. Rebelarse en estos momentos es heroico, porque todos aquellos padres que están exigiendo las sentencias están viendo cómo no solamente ellos tienen un calvario judicial, sino que además sus hijos tienen unos calvarios en los colegios impresionantes. Porque nadie quiere que a su hijo de 7, 8, 10 años los demás niños le señalen diciendo que es el rarito de la clase porque quiere las clases en español. Y así todo. Es decir, ahora mismo la situación de convivencia, de paz social y de concordia que hay en Cataluña es la situación de convivencia, de paz social y de concordia que puedes encontrar en un cementerio o que puedes encontrar en un campo de la Stasi. Ya está. O sea, si tú no abres la boca y agachas la cabeza, pues vives tranquilamente. Pero por eso yo decía esta mañana precisamente que los catalanes que se sienten españoles y que lo son, están realmente secuestrados. Totalmente. Por los políticos, sobre todo con la connivencia directa de aquellos que por acción o por omisión no alzan la voz cuando tenían que alzarla. Y recordemos que los sucesos del 2017, que estábamos hablando directamente de un golpe de Estado, se produjeron al final por la tibieza del Ejecutivo de aquel entonces, por un Mariano Rajoy que articuló el 155, que obligó a su majestad el rey a salir a lanzar un mensaje directo. ¿Hubiera tenido que salir Felipe VI si hubieran cortado un poquito antes? Pues quizás no. Es que cuando tenía que haber aplicado el 155, no fue a raíz de los sucesos del 1 de octubre. Es a raíz de los sucesos de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña inicia un proceso de desconexión, donde se debaten unas leyes que yo animo a todo el mundo, porque está publicados, que vean cómo eran las leyes de desconexión, donde la judicatura, por ejemplo, pasaba a manos directas del gobierno de la Generalitat. Era una cosa asombrosa, donde las juntas electorales estaban formadas por gente completamente afín, donde evidentemente no teníamos cabida los que no somos separatistas, y allí nos aplicó en ese momento. Y frente a todas aquellas voces que estábamos diciendo por activa y por pasiva, va a haber referéndum, en ese momento los representantes del gobierno de España, con la señora Sáenz de Santa María a la cabeza, van diciendo, no va a haber referéndum porque es ilegal. Vamos a ver, cometer un asesinato también es ilegal, pero se cometen. Es decir, una cosa, querida abogada del Estado, cuadriculada, es que sea ilegal y que por lo tanto tenga unas consecuencias, y otra cosa es que no se vaya a hacer porque sea ilegal. Es que eso era un absurdo, y nos encontrábamos con que se avisaba por activa, por pasiva, por reflexiva, de todas las maneras, y se disminuía la capacidad que tenían ellos de organización, que era muy grande, la capacidad que tenían de manejo del relato, que es impresionante, y por supuesto las artimañas a las cuales iban a utilizar para llevar a cabo. Yo puedo explicar mi experiencia. Yo estaba en el ayuntamiento de mi ciudad y en ese momento gobernaba el PSC con apoyo nuestro de Ciudadanos y de Partido Popular para unas cosas muy determinadas. Cuando vienen y plantean que quieren que se utilicen los colegios como colegios electorales, recordemos que en Cataluña los colegios dependen de lo que son las instalaciones de los ayuntamientos. Después todo lo que es educación, etcétera, depende del departamento de enseñanza de la Generalitat, pero lo que es el espacio físico en sí, la infraestructura depende de los ayuntamientos. Entonces querían que se cedieran locales municipales entre los colegios, etcétera, para tal. Nosotros nos negamos en redondo. Insisto, PSC en ese momento, Ciudadanos y Partido Popular. Eso nos llevó a ser señalados, a ser insultados, a ser acosados. Como no se dejaron esos locales y esos colegios para que se organizara el Sarao Este, ¿qué hicieron? Pues las AMPAs de los colegios, con la connivencia de muchísimos directores y profesores, organizaron las noches blancas del colegio. Es decir, el colegio no se cerró la previa del 1 de octubre, sino que se mantuvo abierto para actividades extraescolares. Y ahí entra todo, y claro. Ahí entraron las urnas,
Ahí entraron los ordenadores con los listados y los censos, que la gente no es consciente que utilizaron los censos electorales, utilizaron los datos de todos los que estábamos allí para sus mandangas. Y al día siguiente, evidentemente, con una policía de Mossos de Escuadra que estaba, en teoría, defendiendo que no hubiera conflictos, pero que a la hora de la verdad estaba garantizando que hubiera acceso libre a esos centros de votación, pues se produjo la votación, con todas las consecuencias. Yo puedo decir, porque yo me dediqué a recorrerme mi ciudad en ese momento, que había grupos organizados que se iban mandando instrucciones a través de mensajería por los móviles y que decían: va a aparecer la Guardia Civil o la Policía Nacional en tal colegio, id para allá. Brum, iban, y entonces tenían las imágenes de lo que buscaban, de las cargas policiales, de los ancianos y las ancianas allí a pecho descubierto, volen bota. Se acababa el sarao, la policía se iba, se llamaba y decía: oye, que van al otro lado. Y yo los estuve siguiendo, es que yo lo viví en primera línea. No había terminado el día que ya había un vídeo circulando por todo el mundo, sobre todo en Europa. ¿Os acordáis? Con aquella famosa actriz que salía: es que nos han pegado por ejercer nuestro derecho a la libertad, bla, 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 bla. Es decir, una factura de un vídeo que evidentemente eso no se hace en 20 minutos. Contaron con los medios, contaron con los fondos públicos, contaron con los datos personales, contaron con todo. Y llegados a ese punto, pues los que estábamos allí, dijimos: bueno, ¿y mañana qué? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y entonces fue cuando llegó el mensaje del rey. Y tal y como llegó el mensaje del rey, entonces llegó la gran manifestación del 8 de octubre. Y eso fue lo que dio un poco de alas de decir: bueno, no vamos a dejar tirados a toda esta gente. Pues todo eso no existió. Claro, y el problema es que antes había un clima de optimismo, de esperanza, de decir, bueno, como decíamos antes, ¿no? Ya llegarán las instituciones, ya llegará el Tribunal Constitucional para decir: oye, hasta aquí, ¿no? Pero el problema es que estamos viendo que eso no es así y que estamos, por tanto, desamparados. Pues yo le decía a todos los ciudadanos, a todos los oyentes que escuchan este programa, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sepa usted que está en una situación peor que ayer, en el sentido de que si usted no está del lado de los secesionistas, pues al final tiene menos posibilidades respecto a según qué cosas, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo a través del gobierno. Sí, bueno, pero yo quiero poner el acento sobre todo, e insisto, porque los separatistas ya sabemos lo que son. Uh-huh. Entonces, creo que no, en ese sentido, sin que quiera decir con esto que me parezca bien el separatismo ni que esté de acuerdo con él, por supuesto, me parece una ideología perversa, una ideología bastante, ¿cómo decirlo?, paleta. Y una ideología de mente totalitaria. Es decir, lo menos democrático del mundo es el nacionalismo. Pero, insisto, para que esto se esté dando, quien ha tenido que poner los mimbres y las instituciones al servicio de esta gente, que son una minoría que está ejerciendo una tiranía sobre la mayoría, ha sido un partido que se dice socialista, que yo me pregunto dónde encajan los privilegios para una parte de los españoles frente a otra. Bueno, como es en que el caso, qué hipocresía, claro, efectivamente. Con el socialismo, que hasta donde yo entiendo predica otras cosas. ¿Dónde está lo obrero? Porque yo quiero recordar que el impulso del procés del separatismo catalán, del nacionalismo, de esa hoja de ruta del libro blanco del procés y del plan 2000 del señor Jordi Pujol, que dijo, a ver, esto cómo lo hacemos un negocio para perpetuarnos aquí durante tiempo ilimitado, y empezaron con todo este tipo de consignas, de soflamas y de discriminaciones, es de la burguesía catalana. El separatismo catalán no nace del pueblo catalán, no nace de las bases obreras, nace de la burguesía acomodada, que precisamente porque está en una situación privilegiada, económicamente solvente, y porque tiene toda la posibilidad de hacerlo, entra en este tipo de disquisiciones que no ocupan el tiempo de alguien que tiene que preocuparse por cubrir sus necesidades básicas. Luego, tampoco lo veo compatible con el tema obrero, y lo de español ya es que, bueno, yo creo que al socialismo español, lo de español le sobra. Al PSOE la se le ha quedado corta hace muchísimo tiempo. Cabe recordar
y yo quiero repetirlo porque esto no se nos puede olvidar, que la amnistía para el Partido Socialista, para el sanchismo más en concreto, era inconstitucional hasta el día antes del 23 de julio, cuando se celebraron las elecciones generales que llevaron a Pedro Sánchez a pactar la legislatura de la mano de todas las formaciones atomizadas y minoritarias que campan en el Parlamento y que han hecho al gobierno rehén de su causa. Y que es la cesión del gobierno de Pedro Sánchez, que no gana las elecciones y que necesita los votos de Esquerra, los votos de Bildu y los 7 de Puigdemont, el que permite todo esto que estamos viviendo, y el que da instrucciones a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal general está procesado por participar presuntamente en otra operación de Estado contra una rival política y revelar secretos de un particular, el que indica a través de una instrucción que es jerárquica en el Ministerio Público a los fiscales que hay que pedir la aplicación de la amnistía inmediata en cuanto se aprueba la norma para todos aquellos que la soliciten, que revoca decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del Autonómico de Cataluña, que decía que tenía dudas sobre la aplicación a los primeros amnistiados de la norma, y que revoca la decisión que plantea un conflicto y que anula esa posibilidad. Y a través de un constitucional que, como yo decía, en 2022 querían colonizar con una mayoría afín al gobierno ideológicamente. Y dentro del Tribunal Constitucional ayer había, entre otras, una magistrada que fue alto cargo de la Generalitat y que participó en la redacción del reglamento con el que la Generalitat separatista puenteó la sentencia firme del Supremo que obliga a impartir un mínimo de 25% de clases del periodo lectivo, del periodo académico obligatorio, de la educación obligatoria en español, que se está incumpliendo, que es la señora Laura Díez. Entonces, con todo esto, la situación que nos encontramos, el desenlace natural y previsible, es el que vivimos ayer. Claro. Entonces, insisto, está muy mal todo lo que hacen los separatistas. Y yo combatiré la ideología separatista, combatiré los preceptos separatistas, combatiré los objetivos del separatismo y combatiré toda esa ideología perversa siempre. Pero para llegar a donde están, los separatistas no tienen los votos, ni la representación, ni los diputados suficientes en el Parlamento Nacional. Luego necesitan un cómplice, un cooperador necesario que les facilite esa tesitura. Y lo han conseguido en Pedro Sánchez, insisto, el mismo que decía un día antes del 23J que la amnistía nunca se iba a dar y que él iba a traer de vuelta a Puigdemont para sentarlo en el banquillo. Eso es el sanchismo. Hoy de una cosa, mañana la contraria. Lo digo porque si hay todavía algún votante del Partido Socialista que con la situación en la que estamos se plantee seguir votando al Partido Socialista por el mero mantra de con tal de que no gobierne la derecha, decirles que su Partido Socialista, ese al que están votando, se ríe de su coeficiente intelectual. Digo, por si a lo mejor eso le toca la fibra a alguno de los socialistas que creen que seguir votando al sanchismo es seguir votando socialismo. Señores, algún ingenuo todavía queda dentro de los votantes del Partido Socialista. Nosotros, entre comillas, intentamos que se les caiga la venda de los ojos y que vea que están votando y sobre todo también a, como les decimos, muchos cooperadores necesarios quienes a través de sus votos lo que hacen es contribuir a que siga esta corrupción perversa, que es realmente un mal endémico de nuestro país y por lo que estamos viendo también de instituciones que hasta hace tiempo eran algo respetables, como en el caso del Tribunal Constitucional y que por desgracia de un tiempo a esta parte pues ya vemos en lo que se ha convertido. 9:26, 8:26 en las Islas Canarias, momento de la pausa publicitaria y seguimos aquí en esta mesa de debate con doña Ángeles Ribes y con doña María Jamardo. El Toro TV también es Radio Libertad. Soy Germán Terch, de Vox y de Patriotas por Europa. El 26 y 27 de junio celebramos en el NH Ventas de Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Líderes patriotas, soberanistas y conservadores de Europa y América exponen la batalla por la libertad, la soberanía, nación y civilización.
Por tanto, contra el socialismo y crimen organizado. La entrada es libre. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve y media, 8:30 en las Islas Canarias. Seguimos en esta mesa de tertulia y estamos pensando precisamente en todas aquellas personas que ahora alzan la voz contra ciertas fechorías que ha hecho el gobierno de la nación, contra Pedro Sánchez, aquellos que se dan ahora golpes de pecho diciendo, madre mía, es que hasta qué punto hemos llegado. Lo escuchábamos por boca de García Paje, que decía, yo estoy convencido que se van a disolver las Cortes y vamos a ir próximamente a elecciones generales. También se quejaban esos varones históricos, los del llamado PSOE bueno, al que hacía alusión doña María Jamardo. Pues me estoy acordando, por ejemplo, de Lambán, que decía, bueno, hasta cierto punto. Ojo, ayer habló Felipe González. ¿Se acuerdan ustedes del presidente del gobierno? Dijo que es que el PSOE es invotable. Lo hacía en una entrevista en Onda Cero. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada, ¿no? Bueno, barrabasada dice ahora el expresidente Felipe González. Fíjense ustedes, lo que pasaba antes. Ahora ya hay un dicho español que es lo de otros vendrán que bueno te harán. Bueno, pues han hecho bueno a Mr. X en función de lo que hemos visto, ¿no? A continuación, que es algo realmente dramático. Esto es lo que decía el llamado PSOE bueno. También hay otro, y de hecho lo recordaba doña María Jamardo con el caso de Susana Díaz, que decía, bueno, es que esto solamente es el sanchismo. Yo voy a ir más allá, no es el sanchismo, es el llamado establishment, este sistema bipartidista en el que se reparten cargos, ya sea en el Consejo General del Poder Judicial como en diferentes comisiones, las presidencias y las vicepresidencias en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Si es que al final estamos siempre en lo mismo. Y ustedes, ciudadanos, como no hagan otra cosa, como no cambiemos de, en fin, no sé, de intencionalidad a la hora de votar, a la hora de acudir a las urnas, pues seguiremos con este sistema, que es algo realmente pernicioso, ¿no? Sí, desde luego hay cosas que deben cambiarse y que deben cambiarse para revocar errores históricos.
Ahora nos parece bueno, yo no creo que haya un PSOE bueno, partiendo de esa premisa, porque si el PSOE bueno es, por ejemplo, el de los ERE, o es el de Filesa, o el del caso Guerra, o tantos otros casos de corrupción, el de los GAL, que vivimos en la época del felipismo, del llamado felipismo, pues hombre, echando la vista atrás, no hay PSOE bueno. Lo que pasa que hemos llegado a una situación de degradación de tal calado que casi todo lo que es anterior al sanchismo nos parece aceptable. Y vamos a dejarlo en ese término, ¿no? Y creo que es verdad que sí ha habido un PSOE en su momento que ha hecho gala de ser español desde el punto de vista de la defensa de los marcos constitucionales, que es algo que ha abandonado el sanchismo y que evidentemente en este momento nos ha llevado a la tesitura y al contexto en el que nos encontramos. Pero salvando esto y salvando que las voces autorizadas del Partido Socialista a Pedro Sánchez le importan entre 0 y nada, pues yo honestamente creo que el análisis habría que ponerlo ahora sobre la mesa y preguntarle al señor Paje, que está muy bien eso de protestar, de ir contra el partido, de asegurarse que va a conservar la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, todo lo que concierne a su discurso discrepante de la dirección de su partido, pero ¿va a hacer algo? O sea, ¿va a movilizar a sus diputados para que apoyen una moción de censura? ¿Va a dinamitar el partido por dentro, uniendo distintas territoriales y proponiendo que se revoque la Secretaría General del partido que ostenta Pedro Sánchez? O sea, decir, realmente, ¿esto cómo se traduce en la práctica? O sea, está muy bien teorizar, está muy bien protestar, está muy bien denunciar, pero al final, cuando uno denuncia, cuando uno teoriza y cuando uno pone sobre la mesa este tipo de desmanes, lo que espera es que haya una reacción o una consecuencia que se materialice en la práctica, porque de lo contrario pues es papel mojado. E insisto, estamos hablando con la banda del Peugeot, con una serie de señores que no tienen escrúpulos, que no tienen vergüenza, que no tienen límites y que están decididos a sobrepasar cualquier cosa que sea necesaria con tal de salirse con la suya y seguir en el poder. Bueno, en esta mesa de tertulia en la que nos acompañan, ya lo saben los oyentes, Ángeles Ribes y María Jamardo, se incorpora don Julio Ariza, porque es un día, don Julio, se lo decía yo, muy, muy triste para todos los españoles, los que pues teníamos algo de esperanza, ¿no? ¿Por qué es triste? Pues yo creo que es triste, don Julio, porque lo que estamos viendo es que se está materializando una amenaza, un secuestro por parte de los socialistas, por parte de los secesionistas, que lo que hacen es ir con una lista de la compra a Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez dice, bueno, pues, ¿qué queréis? ¿Esto? Pues vendo a cambio de una serie de votos la impunidad de personas, pues que ya sabe usted, don Julio, que le voy a contar sobre octubre de 2017, que usted no sepa, cómo toda España fue sometida a un chantaje por parte de unas personas concretas con unos intereses muy particulares, que son nada más y nada menos que los de romper España. Y es que no estoy nunca triste. No sé bueno, es verdad, don Julio. Y mira que escuchando a Ángeles Ribes, no había escuchado una descripción tan ajustada a la realidad y tan dramática al mismo tiempo de la situación de Cataluña, porque mucha gente efectivamente cree que aquello es un paraíso, es un oasis maravilloso, el mar, la playa, la Sagrada Familia, la Diagonal, una cosa preciosa. Pero es verdad que efectivamente la situación de Alemania Oriental en muchos aspectos se parece mucho a la situación de Cataluña. Los derechos civiles, las libertades fundamentales allí para todos los que no piensan como los que tienen y ejercen el poder no existen. Y esa es la realidad. Y la gente tiene que saberlo. Y tiene que saber que efectivamente, vinculados a la financiación pública siempre, hay una serie de organismos, de entidades y por tanto de personas concretas que actúan como verdaderos sicarios, como verdaderos ejecutores de una política, no sé si fascista, no sé cómo llamarle, al final porque cada uno entiende eso del fascismo como le da la gana, pero completamente autoritaria y excluyente de las libertades personales, de los derechos civiles, de las libertades de las familias, en fin, en casi todos los aspectos importantes de la vida de un ser humano, por lo menos cuando uno tiene concibe la antropología como yo la concibo, en Cataluña no existen. Y eso es terrible. Es el silencio, como decíais, no sé si María o la propia Ángeles, es la paz de los cementerios, ¿no?
Y me ha gustado mucho escucharlo, porque es muy importante que la gente sepa que eso es así. En Cataluña no hay libertad. Cataluña ni es una democracia, ni funciona como la parte de un Estado de Derecho, ni existe la posibilidad política de llegar al poder. No existe, porque está completamente contaminada en muchas partes de Cataluña, donde no llegan los apoderados o los interventores, por ejemplo, de Vox. Las elecciones están completamente amañadas y completamente distorsionadas. A mí me entristece mucho, don Julio, y usted lo sabe, que ha visitado precisamente Barcelona esta misma semana. Me entristece sobre todo porque yo sé que en el Partido Socialista no puedo confiar, en los secesionistas no puedo confiar, sé que van a hacer lo posible por cumplir con sus propios intereses, pero también me entristece mucho la inacción de aquellos que han dicho, bueno, pues vamos a dejarles pasar, vamos a callar. La ley de amnistía y el Constitucional podía perfectamente no haberse manifestado por el momento y haber al menos pospuesto la situación. Condé Pompidou abandonará el Constitucional aparentemente en diciembre, y ahora julio en el Tribunal Constitucional no es un mes hábil. Por tanto, simplemente con que 3 magistrados del Constitucional, tal como les propuso Santiago Abascal, no se hubieran presentado por urticaria, por alergia grave de la epiglotis, no hubiera habido quórum, efectivamente, y por tanto no hubiera habido sentencia. Pero no han sido capaces ni siquiera de hacer eso. Es decir, tú no puedes pelear contra tanques o contra carros de combate con tirabiques. O sea, si el otro desprecia las reglas, yo no te diré que tú desprecies las reglas, pero al menos no vayas a cumplirlas al milímetro, porque es que te van a partir la cara, que es lo que nos están haciendo todo el día, porque hay unos señores que actúan como verdaderos capullos, con un sentido naif de la existencia y de la política que no es aceptable. No estamos ya para que nos partan la cara todo el día, ya nos la han partido. Entonces, si tienes un sistema, por otra parte, legal, que es tan simple como no acudir a una... Pues yo no estoy hablando de saltarme las leyes, estoy hablando de utilizar las leyes con toda la finura posible de interpretación para oponerse a las cosas. Entonces, no son capaces ni de hacer eso. ¿Por qué será? Porque ¿a quién han puesto en el Tribunal Constitucional y qué condicionamientos personales pueden tener para que no puedan ni hacer eso? O sea, estamos no solamente en manos de los ladrones de España, sino de los que cobardemente no pueden oponerse porque tienen el techo de cristal. Claro, y sobre todo lo que hemos dicho en muchas ocasiones aquí, que si se sientan a negociar en una mesa de trileros, tienen que tener en cuenta quién tiene delante, ¿no? Y lo que decía usted de revolucionar el sistema desde el sistema. Si es que existen una serie de medidas, ¿no? Para precisamente haber evitado este tipo de fechorías a las que estamos de un tiempo a esta parte, ¿no? Viendo cómo se ponen encima de la mesa. Pero yo, sobre todo, don Julio, quiero hacer hincapié en aquellos que ahora alzan la voz. Escuchábamos a Felipe González, ahora a Paje diciendo que va a haber elecciones simplemente porque hemos cruzado muchísimas líneas rojas. Aquellos que en un momento determinado se acogieron al 155 en el año 2017 diciendo, bueno, pues es que esta es la herramienta que tenemos. A todas esas personas que dicen ahora cosas y que no hicieron nada antes. Y yo soy muy crítica con eso, con esas personas que dicen, bueno, es que hemos llegado hasta aquí, pero porque no se ha podido evitar. Bueno, quizás sí se podía haber evitado, don Julio. Bueno, sí hicieron algo, hicieron que gente como yo, que vivía en Navarra o en el País Vasco, nos tuviéramos que marchar, que mucha gente que vivía en Cataluña se ha tenido que marchar, que otros están simplemente sometidos al yugo del autoritarismo de los que gobiernan allí, y no tenemos salida, porque en Madrid no ha habido gente con cuajo. Con valor. Simplemente defender la Constitución, algo tan sencillo como defender la Constitución. Algunos hombres buenos han habido dentro de siempre hay honrosas excepciones, pero el problema es que quiero recordar hoy, por ejemplo, a Nicolás Redondo Terreros, que en las últimas elecciones autonómicas catalanas estuvo haciendo campaña activa para que no se votara al Partido Socialista Catalán, junto con Teresa Freixes y con otros, pero claro, apelando al votante socialista y diciéndole, no podéis votar Partido Socialista Catalán, porque si votáis Partido Socialista Catalán automáticamente estáis votando separatismo. Pero son pequeñas voces en una tormenta enorme, y que además tienen poco eco mediático, que eso es lo doloroso también, porque hay muy pocos sitios como en esta emisora donde yo, por ejemplo, pueda venir a explicar
lo que sucede. Sí, pero también le tengo que decir una cosa, que hablamos en este caso del señor Redondo. Yo, por ejemplo, también escuché a Paco Vázquez, el que fuera alcalde de La Coruña, un histórico socialista que también estuvo en la embajada de España en Italia, quejarse en Barcelona de la deriva secesionista. Y también, insisto, pues usted tuvo muchas oportunidades de alzar la voz cuando tocaba. Y ahora de repente, claro, apartado ya un poco del foco político, puede decir las cosas. Oiga, es que tuvo su momento y yo critico mucho eso. Como critico en el año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy, que no quiso que me parece frenar el golpe de Estado en Cataluña. El señor Borrell. Claro. Señor Borrell, por ejemplo. Señor Borrell, que se sumó tras mucho esfuerzo para lograr que hubiera algún representante del Partido Socialista en las manifestaciones del 8 de octubre, que se sumó y que hizo el discurso que hizo, y que todas sus acciones posteriores han sido completamente contrarias a aquello que en su momento defendía, y que además ahora ha sido premiado entrando en no sé qué Academia de la Ética y de, en fin, y dices, vamos a ver. O sea, vosotros sois los principales responsables. Ya lo hemos dicho aquí. Los separatistas no engañan. Han engañado, yo creo, que otros interlocutores, como por ejemplo Coalición Canaria, que oye, recordemos que hizo con su voto también presidenta Pedro Sánchez, cuando ya sabía más todo lo que había, que fueron las últimas elecciones. Pero por supuesto, sin la complicidad absoluta del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista Catalán no estaríamos donde estamos. Y sin las complicidades anteriores, que es que esto viene de muy atrás, de muy atrás. Entonces, ahora mismo, desarbolada buena parte de la oposición en estas zonas ya en los territorios comanches, con los medios de comunicación, que todos sabemos lo que hay en los medios de comunicación en comunidades como la mía, en Cataluña, con pequeñas iniciativas de la sociedad civil que están sobreviviendo con una mano delante y otra detrás y están haciendo lo que pueden. O sea, sistemas para oponerse a esto y muchas iniciativas también. Me he hartado de decirlo. Hay que llevar a los juzgados al contencioso administrativo todas y cada una de las cosas que se hacen en los ayuntamientos que van en contra no solamente de la ley de base, sino además también del Estado de Derecho. Y cada vez que se llevan, se ganan. Pero eso tiene un coste. Y ese coste ahora mismo lo están haciendo pequeñas entidades a base de donativos voluntarios y se enfrentan a unos gigantes en el otro lado de asociaciones que no son públicas, pero como si lo fueran, con una financiación brutal. Y como dice don Julio, es que aquí estamos yendo a la guerra frente a unos tanques descomunales, pues con una Honda, con una navajita así chiquita y con el Estado de Derecho detrás. Solo que ahora ya no tenemos el Estado de Derecho detrás. Y sobre todo que yo creo que eso se vive y lo vive la población en Cataluña, ¿no? El desgaste al que están sometidos, ¿no? De esta lucha, de saber que estás luchando con pocas herramientas, con pocas armas, ¿no? Ya, pero bueno, mientras hacían todo esto, además convertían a Cataluña en un lugar donde desde hace bastante tiempo gobierna la extrema izquierda, Sí. donde los impuestos son los más altos, no sé si del mundo, pero probablemente incluyendo Marte, donde los impuestos a las familias, donde la educación, los sistemas educativos están colonizados por lo público, donde realmente existe la mentalidad woke. Cataluña es un espacio de extrema izquierda en muchísimos aspectos. No solamente lo han colonizado los separatistas desde hace 40 años, es que además lo han convertido en un lugar de extrema izquierda, un lugar donde la gente tradicionalmente quería ser empresaria, donde la gente quería ser autónoma, donde había una iniciativa en una gran parte de la sociedad catalana extraordinaria en el mundo empresarial, en el mundo de las startups, en el mundo universitario. Todo eso lo han colonizado. Y hoy la gente lo que quiere es ser funcionaria de la Generalitat. Claro. Ya está. Y para toda la vida, hijo mío. Filmeu. No, y sobre todo cómo ha ido penetrando en la sociedad, ¿no? Que eso lo hacen muy bien a nivel propagandístico, a nivel de educación, a nivel cultural. Es clave para obtener después los resultados que obtienen. Claro, a través de universidades. Bases de adeptos no obtendrían Vamos a ver, esos en resultados. Cataluña, a fecha de hoy, tú eres de
de cualquier municipio, da igual, incluidas las grandes ciudades, pero ahora imaginaos en las pequeñas. Y el único contacto que un chaval tiene con lo que se denomina Estado español es cuando se va a sacar el carnet de identidad o el pasaporte. Y porque tiene que aparecer la bandera Porque y el nombre, resto, ¿no? Casi. El resto está todo, absolutamente todo, en manos del gobierno de la Generalitat, es decir, del separatismo. Entonces, si tú tienes la educación, la medicina, las selecciones deportivas, la cultura, todo, excepto, insisto, el DNI y de momento el pago de impuestos, y eso se ha acabado, es que tú puedes hacer toda tu vida en Cataluña sintiéndote completamente ajeno al resto del Estado español. Y atención a porque esto, no existe. Atención a esto que ha dicho Ángeles Ribes de momento el pago de impuestos, porque es otra de las concesiones Bueno. a los separatistas catalanes, a la Generalidad de Cataluña, no solamente a la educación, la sanidad. La siguiente transferencia va a ser esta, como les decíamos, y también el control Nosotros del les transporte transferimos público. encantados las pensiones y así no les tenemos que dar 14.000 millones de euros al año. Ahí es nada, Estamos contentos. Ellos no tienen Pero eso no vivienda, lo quieren. pero los catalanes no recuerdan que hay un problema de vivienda superior al que hay en el resto de España. De inseguridad por el ¿Eh? tema de la inmigración, tampoco se acuerdan a veces los Ya, bueno, catalanes. se van bueno. acordando poco a poco cuando las calles ya son impracticables en muchos barrios de Barcelona o de Lérida. Y por eso Alianza Catalana sube. Efectivamente. Entonces, no sé. Sí, la verdad es que. Y luego tienen colonizado todo el sistema energético español, no lo olvidemos, y el financiero. Es decir, que los que mandan de verdad aquí son los chiquitos de allí, pero no los de Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma o Badalona. No. Los chiquitos del sector financiero catalán y los que mandan en gas natural, los Naturgy, los que mandan en Repsol, los que mandan en Sabadell, en la Caixa, etcétera, etcétera. Esos son los que mandan en España. Igual que en el País Vasco, pues los chiquitos de la PNV, que ni siquiera nos pagan el cupo. Llevamos años sin saber cuánto nos pagan de cupo y si lo han pagado, que probablemente no lo han pagado. Es decir, es todo, o sea, tiene el aroma a la mafia, pero solo es posible porque somos unos gilipollas en el resto de España. O sea, unos auténticos capullos. Porque aquí no hay nadie capaz de levantarse y decir, a ver, ¿qué está pasando? Yo vengo aquí con esos diputados porque represento al conjunto de la soberanía nacional. No, yo no vengo a representar a Villanueva del Pardillo, no. Yo vengo a representar a todos los españoles. Bueno, pues hay unos señores que lo que vienen es a defender a su trocito, a su pueblecito, a su comarca, a su zona, mientras todos los demás se la envainan. Vale, y eso es lo que algún día tendremos que cambiar, poner pies en pared una puñetera vez y decir, hasta aquí hemos llegado. Ustedes, los de Euskal Herria, el cupo, ¿cuánto es? Ustedes, los de Cataluña, ¿qué hacemos con sus pensiones? ¿Qué hacemos con lo que ustedes están haciendo, colocando el PSC a todos los dirigentes de Indra, de Adif, de Telefónica, de todas partes, colocando a todo el mundo, mientras el pobre de Ciudad Real, que hizo unas oposiciones, que su hijo sacó 10 en todos, no va a poder acceder a nada, porque se lo lleva a Josep, que es de Terrassa, que no ha estudiado mai nada, res, Ya está bien, está bien. Y por eso decíamos lo de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y de tercera. Y de tercera, y de cuarta, y de, vamos. Y de pues y aquí es tan fácil como que algún político entienda que la gente necesita vivienda, que los jóvenes necesitan una esperanza, saber que pueden tener un puñetero futuro, que pueden tener hijos, que pueden llevarlos a una guardería, que pueden pagar sus pañales. Aquí estamos pagando los preservativos de los homosexuales durante el orgullo gay y les pagamos la vaselina. ¿De qué estamos hablando? Pagando el impuesto de la electricidad. La electricidad, que es como el oxígeno, tiene un 21% de IVA. ¿Pero de qué estamos hablando? Un litro de gasolina cuesta aquí 3 veces más que en Estados Unidos. Aquí tenemos 26.000 euros de renta per cápita media, en Estados Unidos 82.000. ¿Qué cojones estamos hablando? Y mientras tanto estamos mirando donde nos dicen ellos que miremos. Y sobre todo que la gente sepa que esto... Me ha calentado usted, doña Ángeles, hoy,
todo esto tiene un coste, que sepan que sale de su bolsillo. Don Julio ha citado una serie de cuestiones, podríamos hablar, por ejemplo, también de Televisión Española, que nos cuesta un dinerito a cada uno de los españoles, de las televisiones autonómicas. Un dinerito. Y luego la gente dice, ay, es que se acabó ese programa nefasto que era La Familia de la Tele, que era telebasura. Tranquila, que ahora se lo lleva Mediapro, no se preocupe. Y que lo hemos pagado, ¿eh? Que esto, un momento, venga. se acaba el programa, pero el dinero se lo han llevado ellos, ¿eh? Que eso es muy importante. Y luego hay otros pequeños medios de comunicación que damos la batalla día a día con la ayuda únicamente de nuestros amigos, del club de amigos, ¿no? Que realmente es lo que hace que sigamos adelante y sobre todo intentando velar por cuestiones tan importantes como la libertad, la igualdad, don Julio, cuando hablábamos precisamente de esos de ciudadanos de primero y de segunda, la independencia de las instituciones. Permitidme que mañana recuerde que hay una concentración 28 de junio, importantísima, frente al Tribunal Supremo en esa Plaza de las Salesas. Yo les digo, va a hacer calor, 12:30 de la mañana, pero aún así, pues es que nos quedan pocas cosas, como la independencia judicial, y es el momento de apoyar a jueces y fiscales, teniendo en cuenta que han sido señalados directamente por parte del Gobierno, diciendo a través de un mensaje del Consejo General del Poder Judicial que no va a haber servicios mínimos el día de la huelga, que es el 1, 2 y 3, y que por tanto vamos hacia el colapso. Pues igual es necesario que colapse la justicia, igual es necesario Pero si que ya ha colapsado, pero si te exacto. acusan de algo hoy y dentro de 14 años te juzgan. Pues ese es el cuando tema. ya has muerto. Pues ese es el tema. ¿Vamos hacia el colapso? ¿Vamos hacia el caos? Pues igual es necesario, porque es que en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, eso es muy importante. Probablemente es lo que salva el día. Pues don Julio, esperemos que así sea y que, como usted dice, mantengamos el optimismo. Es complicado. ¿Qué va? Mantener Que no, el hombre, optimismo. Que no, está ahí siempre. Hay que estar contento siempre. Es una persona esperanzada. Yo eso Hombre, yo siempre. lo admiro mucho de don Julio Ariza y de nuestro director, don Luis del Pino, que ya sabe usted que se ha ido de vacaciones pensando en unas inminentes elecciones generales. Solo hay un motivo para que usted me admire y es que no me conoce. Le iba a decir que ya empiezan a tener ciertos parecidos, por ejemplo, García Paje con don Luis del Pino, que es que los dos dicen que va a haber unas elecciones a la vuelta de la esquina, que es que el gobierno de Pedro Sánchez no aguanta más y que está convencido de que va a dimitir. No busquen ni un parecido más entre Luis del Pino y García Paje, porque me opongo. Es que me ha preocupado. radicalmente. A mí me ha preocupado eso precisamente, ¿no? Que también coincide García Paje con esta declaración, ¿no? García Paje es especialista en levantar la barbilla, poner la mirada firme, apretar muy fuertemente los puñitos, hacer la declaración y luego irse a casa a seguir con sus cosas y a seguir votando Partido Socialista, man que pierda. Ir a tirar un penalti y pegarse una leche de... que vamos. O sea que yo ahí, don Julio, debo reconocer que cuando estás en política y te tocan hacer esas cosas y algunos no somos especialmente ágiles, pues pasan, estas Pues no cosas las pasan. Y ya está. Te toca, Mira, no puedes evitarlo. pues yo soy malísimo en esto, que saque el penalti otro, ¿sabes? Yo desde luego no me pondría cerca de Almeida cuando le va a dar algo. No, sobre todo por la... Bueno, las últimas veces ha estado muy fino. Va afinando. Pero el problema es hacia dónde apunta el alcalde de, Bueno, de hacia dónde Madrid. apunta todo. Yo Esos vecinos. insisto en que mañana hay una convocatoria importante, Sí. 12:30 en el Supremo. Se han unido todas las entidades firmantes de un manifiesto de hace unos meses de profesionales de la administración pública que están en contra de todos estos desmanes a los que estamos Y de la asistiendo. cesión de la habilitación nacional a la Generalitat de Cataluña, que eso es Estamos otro drama del cual nos hablando está de hablando. inspectores de Hacienda, estamos hablando de letrados de la administración pública, estamos hablando no solo de jueces y fiscales, que también, por supuesto, porque son ahora mismo la punta de lanza, pero también se han unido las asociaciones policiales, por supuesto, dadas las amenazas a la UCO, pero que no es la única ni la última vez probablemente que, por desgracia, estarán amenazadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que ya son casi una anécdota en Cataluña, como contaba antes Ángeles. Y yo creo que es una convocatoria muy importante precisamente porque se está intentando boicotear y dinamitar y desacreditar y deslegitimar por parte de amplios sectores de la izquierda, lo cual significa que es incómoda. Y a mí todo lo que incomode a la izquierda me parece una buena iniciativa. Y ayer el Consejo General del Poder Judicial, como lleva haciendo desde el año 2009, contestó a la convocatoria de huelga que
Pleno no se podía pronunciar sobre algo que no está regulado. Es decir, yo no puedo decir si es legal o ilegal una huelga que no tiene una norma que diga que es legal o ilegal, o que no existe una norma aplicable. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre este extremo, me remito a los acuerdos que ya he adoptado en este sentido y, por lo tanto, no la tengo por notificada los efectos de convocar servicios mínimos, porque no puedo convocar servicios mínimos porque no soy competente. Eso es lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial. Y en cambio, los medios de comunicación mayoritariamente hablaban de que no autorizaba la huelga, de que la declaraba prácticamente ilegal, cosa que no es cierta. Es más, dentro del Consejo General del Poder Judicial, que como todos ustedes recuerdan se renovó por un pacto avalado por Europa que obligaba a presentar un proyecto alternativo de elección de vocales por parte de los propios jueces a los 6 meses de la renovación, que no se ha presentado, porque, y lo vamos a decir claro, el bloque afín al gobierno, es decir, los 10 vocales que fueron designados por el Partido Socialista en esa negociación, están absolutamente coaccionados, presionados, advertidos, en que no pueden moverse de la línea que se marca desde Moncloa, y por lo tanto no pueden aceptar ningún documento en el que se proponga sacar adelante ese anteproyecto de reforma del sistema de elección de vocales. No pueden votar ninguno de los candidatos que no sean las 2 candidatas que quiere Moncloa para presidir las salas segunda y tercera, que son del Supremo, que son las únicas que quedan por renovar y por nombrar, por la relevancia que tienen ambas plazas. Y que ayer vieron cómo fracasaba su intento de que se aprobase un texto que se había presentado por parte de dicho sector, en el que efectivamente había una serie de puntos de pronunciamiento sobre estas protestas del Poder Judicial, de los jueces y fiscales, convocadas por las principales entidades asociativas, y que en el punto 30 decía que era ilegal la huelga de los jueces. Y eso no se aceptó. Y salió rechazado por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenta, afortunadamente, no fue una presidenta impuesta y está haciendo una labor encomiable dentro de la institución, manteniendo la institucionalidad y defendiendo a los jueces y a los magistrados, que es la labor y el sentido por el que se concibe el Consejo General del Poder Judicial como Consejo General del Poder Judicial. Pues, entonces, mañana yo llamo a apoyar a los jueces y a los fiscales y magistrados en el Supremo, porque nos va la vida en ello a todos. Sobre todo por esa independencia judicial, 12:30 de la mañana, en la Plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, en apoyo, pues eso, de la independencia judicial, que es de las pocas cosas que nos queda. Don Julio, no me mire así, que yo sé que usted es un optimista y redento, pero claro, es que escuchamos según qué cosas. De hecho, acaba de irrumpir en el estudio don Guillermo Díaz con una pregunta que es la que lanzábamos a la audiencia, a propósito pues de Mr. X, nada más y nada menos, don Guillermo. Exactamente, doña Carmen, a propósito de esa decisión también del Tribunal Constitucional y las palabras que dio el expresidente Felipe González en sus declaraciones, ¿no? La pregunta es precisamente, ¿qué piensa de las declaraciones de Felipe González sobre Pedro Sánchez? Y como todos los días ofrecemos 4 opciones. La primera, me han gustado; la segunda, ya es demasiado tarde; la cuarta, otro show socialista; y otro show socialista; y la última, ¿quién es Felipe González? ¿Quién es Felipe González? Esa es la respuesta troll que le encantaría a don Luis del Pino, en plan, ¿de quién es la que diría el propio Bolaños? Señor del que usted me habla. Exacto. Porque ayer prácticamente le despreció, o sea, le en plan de gente que ya no tiene que... Felipe González es aquellos polvos. Y estos lodos, efectivamente. Así de sencillo. Ningún camino empieza de repente. Pues como dice ni don termina. Julio. Y ni termina, que eso a mí es lo que me preocupa. Doña Ángeles, ¿qué piensa de esas palabras de Felipe González en las que decía que el PSOE era invotable y que se habían cruzado muchas líneas rojas y que con Pedro Sánchez no va ni a la vuelta a la esquina?
Yo haría un popurrí de las tres últimas, porque creo que son las adecuadas, pero desde luego, o sea, el mismo Felipe González, que no hace falta recordar los grandes éxitos con Roldán, con Filesa, Matesa, Tamispor, Mercedes Sala, me voy a echar a llorar. Bueno, como toda tertulia, es que tenemos pues para horas y horas de programación, don Julio, si nos ponemos a tirar, ¿no? De nombres propios. O sea, el tío del GAL, el tío del Mister de Guerra, el tío de, en fin, los que ya tenemos una edad y nos acordamos de eso es para echar a llorar. Pero lo que es peor, es decir, hasta ayer no ha dicho que no iba a votar al Partido Socialista, mientras tanto sí que lo seguía haciendo cuando todo indicaba lo que iba a suceder. Entonces, credibilidad para mí bastante poquita, la verdad. Yo es que, honestamente, no es santo de mi devoción Felipe González. Insisto que no hay PSOE bueno porque tenemos una trayectoria que ahora nos parece casi menor, pero que no lo fue en su momento, bajo las legislaturas del felipismo, de lo que en aquel momento se conocía como el felipismo, que también acabó y cayó por la corrupción. La diferencia es que en aquel momento la altura de los políticos era un poquito mayor y por la corrupción de los hermanos de sus ministros o de sus manos derechas y demás caían gobiernos. Ahora ya ni es de recibo, ¿no? Plantearse esa situación. Pero insisto, es muy revelador y muy definitivo el dibujo de cómo ayer el señor Óscar López, ¿quién es Óscar López? Traslado la pregunta, le enseñaba la puerta de salida a Felipe González del Partido Socialista. Disculpa. O sea, eso a mí ya me parece, ¿no?, una instantánea que se define por sí misma y que define el nivel del sanchismo y de los que rodean a Sánchez frente a lo que debería ser la identidad de un partido cuya mayor... vamos a hablarlo en términos coloquiales, la mayor rajada histórica que yo he visto contra alguien o de alguien contra su propio partido ha sido la de ayer de Felipe González. Conmigo que no cuenten para esto. E insisto que no es santo de mi devoción, pero creo que dentro de lo crítico que se puede ser con el socialismo, su ideología, los objetivos y con la hemeroteca del propio Felipe González, por lo menos demuestra un poco de sentido común y de sentido de Estado. Yo, si va a servir para desmovilizar al votante socialista en las próximas elecciones. No, por supuesto. Si sean cuantos sean. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. O sea, ojalá. Por supuesto. Ojalá. Pero quiero decir que es que la instantánea es Óscar López invitando a Felipe González a salir del PSOE. Disculpe. Otros verán qué bueno te harán. Con los democristianos y los liberales en el Congreso de Valencia. ¿Parecido o no? Sí. Del estilo. A ver qué dice nuestra audiencia, que es bastante soberana. Vamos con los resultados de la audiencia en esa votación. El 50% dice que esto es otro show socialista, el 35% dice que ya es demasiado tarde. Por su parte, el 9% me han gustado las declaraciones de Felipe González. Esa sí que la respuesta trola. Y hay un 6% que dice que no saben quién es Felipe González. ¿Quién es Felipe González? Un par de comentarios de los oyentes que nos han escrito en nuestra cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, y también en las publicaciones de YouTube, que han estado muy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa. Dicen que, por ejemplo, Francisco Simal, es curioso como un personaje corrupto y que fue el que empezó a destruir las instituciones desde dentro, después de 30 años nos le quieran vender como alguien bueno, como un hombre de Estado. Dice que es patético. Pues sí, esto ya lo hemos puesto encima de la mesa también en esta tertulia, ¿no? Y en las publicaciones de YouTube, Ricardo Ochaita nos dice que un delincuente hable de otro delincuente, lo único que se consigue es que ver quién delinquió más. Sí, esto estamos ya en el venga, y tú más. Oye, Carmen, ¿hay asamblea de Vox este fin de semana o no? Lo que es muy importante, don Julio, la cumbre de la Iberosfera, que termina precisamente hoy. Va a haber un mensaje además de Santiago Bascal a la 1 de la tarde. Cumbre? Es en el Hotel NH Ventas, que está en el Parque de las Avenidas. El metro de Ventas o el metro de Parque de las Avenidas le sirve, y sobre todo va a haber un homenaje interesantísimo a todas las víctimas de regímenes comunistas y socialistas, pensando precisamente, por ejemplo, en Cuba, en esa dictadura cubana. Así que les invitamos a todos los oyentes y espectadores que acudan a esta cumbre, porque la entrada es libre y gratuita. A la 1. Hasta completar el aforo. Están ya reunidos en una mesa interesantísima con Jorge Buxade, pero es que se va a hablar de muchas cuestiones, y a la 1 de la tarde es cuando va a ser el mensaje de Santiago Bascal. Así que, señores, ustedes que defienden la libertad, la igualdad de derechos, etcétera, etcétera, es una buena ocasión para acercarse por allí. Don Julio Ariza, muchas gracias. Doña Ángeles Ribes, voy a hacer un pequeño apunte. El separatismo catalán nació en Cuba.
Pues fíjense ustedes qué conexiones hay tan interesantes. Doña María Jamardo, muchísimas gracias. Y también a don Guillermo Díaz, que nos ha traído la voz de los oyentes. Y nosotros llegamos al momento de poner punto final a esta tertulia con Paco Linares. Saludos cordiales y buenos días. Del sobaco ilustrado de Cándido Conde Pumpido salió por orden de Puigdemont, que manda en la marioneta de Sánchez la amnistía a los golpistas. El Tribunal Constitucional es una delegación del Partido Socialista, afirma Ignacio Garriga de Vox. Don Ignacio, ¿cuánta razón tiene usted? Cándido y los 5 compañeros de la revolución pendiente se han empozoñado las togas con el polvo del camino de don Pedro. Es una ley hecha y redactada por los golpistas en connivencia con los delincuentes del gobierno y sus socios parlamentarios. Una norma para pagar eternamente los 7 votos de Puigdemont y gobernar del 2023 al 27. Pero esta legislatura está rota. El presidente Sánchez lo ha celebrado para cerrar un tema político que nunca debió salir de la política. Es una rendición a Junts, que ya le ha exigido cerrar el cupo, autorizar un banco propio en la Generalidad y llegar a la parada término. El referéndum de independencia. Ni un arrepentido, ¿eh? Con la filosofía de esta autoamnistía puede ser constitucionales la pederastía, la esclavitud, la tortura. Sánchez lo ensayó en la pandemia. Ahora el Tribunal Constitucional, reconvertido en Tribunal de Casación, borró las sentencias de los ERE corruptos de la Andalucía socialista y ahora consagra el golpe de Estado de los separatistas catalanes, acusando al Tribunal Supremo de dinamitar la paz social en aras del interés general. Una aberración. 26 de junio de 2025, un día triste para la democracia. Sánchez no es España. Sánchez simplemente, y es mi opinión personal, un canalla, un nazi. El lunes más y mejor. Punto final.